Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Maximiliano, un médico que ha trabajado en los Andes, la Amazonía, la costa de Ecuador y también ha trabajado en la Federación de Rusia desde 1992 hasta 1997 cuando recién se formaba ese país. Hoy hablaremos acerca del impacto que ha tenido el cambio ambiental, los fenómenos naturales en el Ecuador. El Ecuador es un país con una gran biodiversidad que tiene la corriente del Niño y la corriente de Humboldt como las dos más importantes corrientes marítimas del Océano Pacífico que en este país se juntan para irse de aquí hasta Australia y por lo tanto aquí en este lugar la corriente del Niño y la corriente de Humboldt tienen una gran influencia. La corriente del Niño, cuando se da el fenómeno del Niño, produce grandes inundaciones. Y la corriente de la Niña, que se produce cuando la corriente de Humboldt empuja a la corriente del Niño más arriba, en ese momento se producen grandes sequías. Además, nosotros tenemos una cordillera de los Andes con montañas que sobrepasan los 6.000 metros de altura. Y tenemos la selva amazónica, que es el lugar con más biodiversidad del planeta Tierra. Esto hace que el Ecuador sea un país extremadamente sensible al cambio climático, porque afecta a la existencia de muchas especies, pero además es un país especialmente sensible también a la ampliación de la frontera agrícola, a la ampliación de la frontera pesquera. En 1982, Ecuador vivió un dramático momento porque llegó una corriente del Niño tremenda. Esta corriente del Niño tremenda era el fenómeno del Niño y produjo inundaciones desastrosas que empezaron en el año 1991 en octubre y duraron hasta octubre de 1982. Perdón, de 1982. En ese periodo de tiempo, del 81 al 82, también el Ecuador vivió una transición de gobiernos que eran militares, porque estaba vigente el denominado Plan Cóndor, y en Ecuador los gobiernos militares además asumieron el gobierno en el momento en que el Ecuador se convertía en el primer país petrolero de la costa del Pacífico de Sudamérica. En ese momento, tan trascendente en la vida del Ecuador, porque desde ese momento hasta hoy, el petróleo es el eje, la columna vertebral de la economía del país, porque antes de eso, el presupuesto nacional era 10 veces menor que el presupuesto que actualmente tenemos. La población en ese momento llegaba a 8 millones de habitantes solamente, pero en el Ecuador no había carreteras. Los caminos eran de piedra, de tierra. Existía la Panamericana que estaba inconclusa, no llegaba ni a Cuenca, peor a Loja. Las carreteras entre la costa y la sierra, la carretera Quito-Guayaquil, era muy frágil, continuos derrumbes, accidentes, la estrechez de la vía, los precipicios, la neblina, la lluvia intensa entre los Andes y la costa ecuatoriana hacía que esa carretera fuera la carretera más peligrosa del país. Después se crearon nuevas carreteras y fue el boom de la época petrolera. Con la época petrolera vino una cosa que se llamó el endeudamiento agresivo. La gente, los empresarios, se endeudaron en dólares masivamente. El gobierno de Rodríguez Lara y después el de Durán Arcentales también se endeudaron agresivamente. Los militares de ese gobierno fueron a parar en las mejores instituciones militares de todo el mundo. Fueron a estudiar en Inglaterra, en Estados Unidos, en Israel, en Brasil, y a esos se les llamó los militares ilustrados. Cuando llega el gobierno de Jaime Rodós, recibe una nueva constitución en la que por primera vez los analfabetos podían votar. Antes de ese tiempo no podían votar los analfabetos, y era una población mayoritaria. El país, la mayor cantidad de habitantes de este país eran analfabetos. Entonces el voto de los analfabetos
se legaliza en 1979. Luego se convoca elecciones, gana el partido CFP, Concentración de Fuerzas Populares, que era un populismo de derecha, de los denominados caciques de la costa. El líder de ese partido era Asad Bucaram, y su yerno era el candidato a presidente, Jaime Roldós. Su hija era casada con Jaime Roldós. Jaime Roldós asume la presidencia, y en ese momento hay la guerra de Paquisha. En el momento que hay la guerra de Paquisha, Jaime Roldós se enfrenta a Brasil, Argentina, Chile, Perú y Colombia, más Estados Unidos, que eran los garantes del pacto de Río de Janeiro, del acuerdo de Río de Janeiro. Este acuerdo de Río de Janeiro, que en 1941 fue firmado por el Ecuador, debido a que Estados Unidos y Perú organizaron una invasión a Ecuador con la finalidad de apropiarse de las zonas caucheras de la Amazonía que estaban en la margen norte del río Amazonas, frente a Iquitos, y que pertenecían a Ecuador. Estados Unidos necesitaba el caucho, Iquitos era su proveedor, para poder ingresar en la Segunda Guerra Mundial. Pero al mismo tiempo también necesitaba las Islas Galápagos, porque las Islas Galápagos le permitían custodiar la entrada del Canal de Panamá por el Pacífico y el Pacífico Sur, puesto que se temía una guerra con Japón, que era aliado de Alemania. Cuando vino la Guerra Mundial, Estados Unidos fue atacado por Japón. La base de Galápagos fue esencial. Ahí llegaron 10.000 soldados. La esposa de Delano Roosevelt, Eleanor Roosevelt, vino a Galápagos. Vino Frank Sinatra, vino Marilyn Monroe, acá a las bases de los militares norteamericanos en Galápagos. Galápagos era posesión norteamericana, pero cuando llega el gobierno de Velasco Ibarra, les saca de Galápagos a los norteamericanos, porque descubre que ya en 1936 Delano Roosevelt fijó el límite entre Ecuador y Perú. Ese límite es el actual, que se firmó en el Tratado de Río de Janeiro. Es decir, antes de la guerra, 5 años antes de la guerra, Estados Unidos ya había decidido a quién le pertenecía la Amazonía ecuatoriana, y había decidido asumir el control de las Islas Galápagos. Para eso se hizo una guerra, para eso armó al ejército peruano, le dio aviones, le dio tanques, mientras que el ejército ecuatoriano no tenía ni aviones, ni tanques, ni ametralladoras, ni armas, ni cañones de largo alcance. Así perdimos. Cuando llega este problema de la guerra de Paquisha, Estados Unidos se pone del lado del Perú. Los dos se ponen en contra de Estados Unidos y, a su vez, apoya a Torrijos para que Torrijos recupere el Canal de Panamá, lo cual se consigue mediante el tratado Torrijos-Carter. Panamá recupera el Canal de Panamá. El general Omar Torrijos, dictador de Panamá en ese momento, consigue ese logro. Pero a su vez también Roldós apoya a los sandinistas, que habían logrado derrotar a Somoza, un dictador, que además su padre fue dictador y su abuelo también fue dictador, y tenían una dictadura que venía desde los años 20. Un día le dijeron al presidente Eisenhower que Somoza era un hijo de puta, un bastardo. Y Eisenhower preguntó a su ministro de Relaciones Exteriores: ¿seguro que es un bastardo? Sí, pero ese bastardo es nuestro bastardo. Y desde ese momento Estados Unidos colocó en gobiernos de América Latina a bastardos como Batista, como Somoza, como Pinochet, como Videla, y más tarde a León Febres Cordero en Ecuador. Durante este periodo en el cual hay la transición del gobierno militar, que hizo una reforma agraria importante, la segunda reforma agraria, y esta reforma agraria la hizo fundamental en la Amazonía ecuatoriana para ocupar la Amazonía que había sido invadida por los peruanos, mediante una migración de indígenas que hicieron numerosas poblaciones en la Amazonía, como Pablo VI, como San José de Morona, como Guamboya, como Don Bosco y otras poblaciones que estaban en la provincia de Morona, Santiago, por ejemplo.
donde yo precisamente trabajé, en esos lugares se trajeron indígenas que no tenían tierras de la sierra y se les dio 50 hectáreas. Esta invasión, esta colonización, esta reforma agraria estuvo apoyada por el proyecto que se llamaba Cuerpo de Paz. El Cuerpo de Paz venía acá y les acompañaba a todos los campesinos ecuatorianos que iban a poblar la Amazonía, los indígenas. Era parte del proyecto que había creado el presidente John F. Kennedy y que se denominaba Alianza para el Progreso. Así pues, cuando recibí Roldós este país con petróleo, con carreteras construidas por los militares, con medicina rural, que incluía la construcción de muchos subcentros de salud del ministerio en áreas rurales, porque la mayor parte de la población estaba en los campos, con educación rural. Había ya centenares, miles de escuelas unidocentes en todo el país, donde los profesores iban a dar clases, con carreteras que comienzan a ser asfaltadas, con militares formados en las mejores universidades militares del mundo, con petróleo, con refinería, con puerto petrolero. Roldós se hace enemigo de los Estados Unidos y muere en un accidente aéreo el 24 de mayo de 1982. Y en ese momento asume el traidor, el serrano traidor, porque la desgracia es que los vicepresidentes serranos, desde el mismo Velasco Ibarra, como lo decían, eran conspiradores a sueldo desde los años de 1830. Sube el vicepresidente serrano traidor llamado Osvaldo Hurtado. Este lo convierte al Ecuador ya no en un enemigo de los Estados Unidos, sino en un aliado de los Estados Unidos, pero además sucretiza la deuda externa, la deuda de los empresarios. Durante el gobierno militar hubo un endeudamiento agresivo del país y de los empresarios ecuatorianos que empezaban la exportación, recuperaban la exportación de banano y querían desarrollar también la industria manufacturera propia del Ecuador y se endeudaron. No podían recuperar ese dinero. Los bancos también prestaron muchísimo dinero y no podían recuperarlo. Así que sucretizaron la deuda. La deuda de dólares le convirtieron en sucres y luego devaluaron el sucre y todos los ecuatorianos terminamos pagando la deuda porque nos bajaron los sueldos, nos subieron los impuestos, nos subieron los intereses bancarios y de esa manera los ricos salieron bien librados de sus deudas. Y Osvaldo Hurtado se enfrentó al fenómeno del Niño, que fue la cosa más devastadora en la costa ecuatoriana. Tuvo un impacto muy importante en el cantón Muisne, donde yo trabajaba, el cantón más olvidado de la provincia de Esmeraldas en ese momento, porque hasta San Lorenzo por lo menos llegaba el tren, pero en el cantón Muisne no había ni carretera, ni un camino de verano. Con la llegada del fenómeno del Niño desapareció ese camino de verano y había otra vía en construcción que se llenaba de un lodo amarillo que irritaba la piel. La organización campesina, creada por los curas de la teología de la liberación que habían escapado de Pinochet en Chile y llegaron a Muisne, Graciano y Julián, se había convertido en una organización poderosa económicamente porque los campesinos invadieron lo que se llamaban las montañas abandonadas de Muisne, crearon fincas, se dedicaron a la explotación de madera, la organización tuvo un aserradero y luego a la producción de cacao. Terminaron siendo exportadores de cacao de una famosísima organización que se llama MCCH, exportadores de cacao. En esa organización se formaron promotores de salud. Yo personalmente formé a esos promotores de salud siendo estudiante de medicina en los últimos años. Y luego como médico rural fui a trabajar con ellos. Y finalmente, en el año 2015, en el año 2012 y en el 2015, hasta el 2017 volví a trabajar con los promotores de salud de la organización campesina OCAN. Pero, ¿qué sucedió? ¿Cómo fue el cisma que produjo el fenómeno del Niño en la organización campesina? La organización campesina, formada por los curas de la teología de la liberación, procuraba que los campesinos sean pequeños propietarios y también
sean comerciantes y que tengan una empresa de comercialización colectiva. Esta empresa de comercialización no solamente que comercializaba el cacao, la madera, sino que además tenía tiendas comunitarias en cada comunidad y llevaban a mejores precios, productos necesarios como la sal, la harina, todo lo que necesitaban los campesinos, botas, machetes, en fin, medicinas. La organización campesina convirtió a pequeños campesinos en fuertes campesinos organizados que tenían camiones, tenían lanchas enormes, aserradero, tenían puertos, tenían construcciones de madera, casas, tenían una finca. Era una organización rica y se extendió por toda la provincia de Esmeraldas. Esta organización rica, que era una empresa campesina, una empresa comercial, una cooperativa. Cuando llegamos nosotros, los médicos, a Cela Rural, en ese lugar, me acompañaba Luis, un compañero que había ido a trabajar en Nicaragua, enviado por Roldós al Frente Sandinista, cuando estaba en el último año de medicina. Se casó con una mujer nicaragüense, regresó, juntos fuimos a Esmeraldas, hicimos el internado en Esmeraldas, luego la rural en el cantón Muisne. Él fue a la isla de Muisne y yo al Cabo San Francisco. Él tenía la idea de que los campesinos tenían que ser no una organización de carácter comercial, sino una organización de carácter político, donde todos se unían y no había el más rico ni el más pobre, el más sabio ni el más tonto, sino que todos se sentían iguales dentro de la organización, compartían responsabilidades y nombraban a un líder. Este líder era el que decidía la suerte y muerte de sus compañeros, como lo que sucede en Cuba. La idea era que la mayor riqueza que un padre le deja a sus hijos no es la casa, no es el terreno, no es la vaca, no es el carro, sino que la mayor riqueza que le deja un padre a sus hijos es la educación, la salud y la paz social. Esa era la idea que traía nuestro querido amigo que fue a Nicaragua. Una idea de que se podía crear una sociedad donde todos éramos iguales, donde no existía la propiedad privada, pero él vivía la doble moral, no solamente con su mujer, sino que vivía la doble moral consigo mismo. Él quería ser propietario de una casa, propietario de un vehículo, quería ser funcionario público de alta jerarquía, estudió salud pública, quería manejar a los empleados públicos, quería ser un jefe, lo cual indudablemente iba con su personalidad. Sin embargo, los campesinos finalmente terminaron siendo trabajadores del Ministerio de Salud, como auxiliares de salud en los centros de salud, o del Seguro Social Campesino también como auxiliares, o promotores de salud, que prácticamente no les tomaban ni en cuenta el Ministerio de Salud ni el Seguro Social Campesino, que hacían salud por cuenta propia, como se dice, y pequeños propietarios que tenían su finquita, sus vacas, y eso era lo que dejaban a sus hijos, eso era lo que les daba seguridad, el techo que les cobijaba, la comida que les alimentaba. No necesitaban de un salario, de una pensión, inventaban su trabajo todos los días. Estos campesinos no eran los campesinos para hacer una revolución como la revolución sandinista, eran campesinos que no tenían nada y que iban a trabajar en fincas colectivas para el Estado, y que cuando morían lo único que se suponía que dejaban a sus hijos era la educación y la salud. Los curas, a su vez,